Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, haga el favor de decir si se ve y se escucha. El título de esta charlita se llama Así empiezan las guerras. NO, muchas gracias. Sergio López, hola padre, si se ve y se escucha bien, bueno, muchas gracias. Pues miren, la guerra comienza con un evento. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato en Sarajevo del heredero del Imperio Austrohúngaro. Y los austríacos pidieron la inmediata, pues, bueno, creo que pronto tomaron al asesino, que era de una organización secreta, y exigió varias cosas, la nación, el emperador. Como no las podían cumplir, entonces atacó a ese pequeño, pues en aquel tiempo reino o país de donde era Sarajevo. Y allí se inició la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque, quién sabe qué, no me acuerdo de su nombre. Porque entonces se toma un pretexto para declarar la guerra y aparentemente pues el poderoso le va a ganar al que no tiene casi armas ni tiene defensa. Pero muchas gracias, Fernando Hernández. Pero se hacen partidos, se hacen grupos que apoyan a unos y que apoyan a otros. Y también, bueno, muchas gracias, Jaime Moreno. Y también se aprovechan esos momentos para que los políticos resentidos tengan una revancha. Hagan de cuenta, es como aquí entre nosotros, los morenos. Los morenos odiaban, envidiaban, criticaban y atacaban a los gobiernos anteriores, sobre todo la corrupción. Pues en este gobierno es igual, pero ¿por qué no cambiaron? Primero porque todos son hijos del PRI. Todos. ¿Dónde estaba Bartlett y Obrador cuando el PRI robaba? Pues quemando pozos petroleros y otras cosas. Esas son tonterías que solamente una mente retrasada puede repetir, porque tiene que llegar a que mientras el PRI robaba, pues ahí estaba López Obrador y el montón de políticos que ahora dicen que son morenos, son priistas, que luego se hicieron perredistas y luego se hicieron morenos, pero son los mismos priistas con otra piel, son como los camaleones, fueron cambiando de color, del tricolor al naranja y del naranja al morado, pero eso les voy a dejar en paz. Pero lo que iba era a que ahora es la revancha de esos, de todos esos, los desplazados, los despreciados, los que
los que hicieron a un lado a todos esos ahora tienen una revancha de robar, de robar, de robar, porque quieren vengarse de los anteriores. Lo mismo está pasando, bueno, lo que ya dije de la Primera Guerra Mundial, bueno, la Segunda empieza porque Hitler tantea a los países, países europeos. Empieza por invadir Polonia y entonces ve que no hay reacciones y es como un bravucón que se planta en la calle y grita cosas y nadie le contesta y entonces pasa de bravucón a, vamos a decir, perdonavidas. Bueno, así es. Esta guerra, bueno, la de Ucrania, que es una invasión, empieza con una invasión de Rusia a Ucrania por las razones que tengan. Y entonces todos los autoritarios, ya sabemos quiénes son: Putin, los chinos, los coreanos del norte, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil, México, Cuba, todos apoyan a Rusia. Y las demás naciones apoyan a Ucrania y por eso a Ucrania no le han podido ganar, porque está apoyada por muchos grupos, principalmente por Estados Unidos. Bueno. Pero ahora se viene otra guerra igual de mala que la de Ucrania, porque en Ucrania se han cometido también muchas barbaridades. De hecho, en Ucrania pasó lo que ahorita está pasando en la Franja de Gaza, que cuando los rusos empezaron a atacar todo el país de Ucrania, tuvieron que salirse todas las mujeres y los niños y los ancianos a Polonia y a otros países y que se quedaran solo los hombres que tenían la obligación de luchar por su país. A esos no los dejaron salir. Muchos se ofrecieron voluntarios, pero otros por la fuerza tuvieron que defender su país y lo tienen que defender. Y pues han durado 2 años. Bueno, en este se van a cumplir 2 años. Y esos pocos ucranianos contra los muchos rusos, pues están resistiendo y bueno, quién sabe cómo irá a terminar la guerra. La guerra que ahora pronostico o que estoy viendo pues que puede suceder, porque no soy profeta, ni hijo de profeta, ni tampoco soy adivino, ni soy sagurín, ni tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero uno aprende de conocer cómo se inician las grandes guerras, con un chispazo, con algo pequeño. Bueno, lo de Ucrania, Rusia contra Ucrania, por la toma de Crimea y de otras regiones de Ucrania. Y también como Hitler, nadie se rebeló, nadie dijo nada, y entonces Putin dijo, pues ahora puedo apoderarme de todo el país. Nadie defendió a Ucrania cuando Rusia le robó territorio. Bueno, es como México también. ¿Cómo empezó la guerra de México con Estados Unidos allá por 1848? Porque Texas se quiso separar de la República Mexicana y entonces Santa Anna se fue a pelear
pero pues el ejército mexicano tenía que caminar miles de kilómetros para llegar a Texas. Y luego cometieron unas barbaridades los mexicanos, eso de que recuerden a lo que hicieron ellos, aunque también lo engrandecen, lo magnifican. Y los demás grupos o los Estados Unidos, que ya estaba constituido, ayudaron a Texas contra México. Y entonces la pérdida de Texas y de la mitad del territorio nacional comenzó por la estupidez de no vender Texas, o por lo menos los tejanos querían comprarle a México todo el estado. Y si lo hubiera vendido México como Napoleón vendió la Florida, no hubiera habido problema. Al revés, si Texas se hubiera constituido como nación independiente sin haberse peleado con México, sería un colchón para que Estados Unidos no se apoderara, no nos hiciera la guerra. Pero el pretexto fue que Santa Anna quería controlar, derrotar al ejército tejano, pero le ayudaron los demás estados o las demás colonias que se unieron en un solo país, y entonces ellos nos ganaron. Y no quisieron abusar, ahí también es otra cosa. Cuando llegaron a la Ciudad de México y los niños héroes y esto y aquello y el molino del rey, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No debemos de apoderarnos de México porque no tenemos la capacidad de cambiar su cultura. Con los indios de allá de Estados Unidos sí, los redujeron a lugares que se llaman pues como reducciones, y ahí los indígenas siguen, no tienen ninguna importancia. Pero acá el país de México estaba muy poblado por lo menos de la Ciudad de México en el centro, todo el centro del país, y Jalisco y Guanajuato. Entonces dijeron en Michoacán, mejor vamos dejando eso en paz, dejémoslos como están y vámonos apoderando de las tierras baldías, y allí no hay problema. Ahí vamos a imponer nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras leyes, y las vamos a poblar. Y así fue. Entonces, un pretexto pequeño hace que surja una gran pérdida. Pues ahora, con esto de que ya los grupos terroristas están invitando a la guerra santa, la yihad de los árabes, de los musulmanes, ya empezaron a matar personas, bueno, a judíos fuera de la nación de Israel, a embajadores y a otras personas en diferentes lugares del mundo. Y como los islámicos son fanáticos, de hecho el Islam, eso quiere decir una determinación religiosa de propagar el Islam a como dé lugar, entonces ahora van a atacar a los judíos en donde los encuentren, donde haya un musulmán fanático. Recuerden ustedes que Trotsky se vino para acá después de la Revolución de Octubre, allá de Rusia, que no estuvo de acuerdo con Lenin, y entonces Lenin lo corrió,
y acá lo mandaron matar. Lo mató un mexicano a hachazos, mandado por los rusos de aquel tiempo, que era la Unión Soviética o la incipiente Unión Soviética, por los soviets. Bueno, ahora, con eso de que les dieron 24 horas a los de Palestina, a los habitantes de Palestina, que no son los terroristas del Hamas, 24 horas para que salga 1,5 millones de personas. Eso es imposible. Es como si dijeran que la Ciudad de México, bueno, una parte de la Ciudad de México fuera deshabitada, se fueran los habitantes a Jalisco o a otro estado, salieran de la jurisdicción de la Ciudad de México o a mismo Michoacán, que dijeran todos los michoacanos, retírense de ahí porque vamos a destruir todo con bombas, con cohetes, con drones. Y luego, bueno, esas bombas de fósforo blanco, supongo que queman, pues, queman todo y queman a las personas, porque he visto que arde el fósforo y dura mucho tiempo ardiendo. En una carretera, una vez que íbamos a la playa hace ya mucho tiempo, unos 35 años o más, algunos sacerdotes y seminaristas fuimos a la playa y en el camino se había volteado allá por las cañas un tráiler con fósforo y el fósforo se derramó. Era un polvo medio amarillento, pero se prendió y no se veía que estaba prendido y solo había pues una delgada franja para poder pasar y un pobre vendedor de fruta pues no le atinó y cuando llegó al otro lado se le prendieron las llantas de la camioneta porque el fósforo se pegó como si fuera un plástico incendiario y le quemó la camioneta y el pobre ahí estaba llore y llore y lo único que rescató fue una balanza de esas primitivas, para pesar cosas con una charola y pues esas que son, vamos a decir, como un bambilete. Bueno, entonces, si son bombas de fósforo o cohetes con fósforo blanco, pues es una cosa terrible. Entonces los judíos israelíes tienen armamento y todo lo tienen para dominar a los palestinos y a los del Hamas. Pero como ya les decía que habían otros grupos más fanáticos que Hamas, entonces esos ya declararon, bueno, primero Israel declaró la guerra a Palestina, que también es un error. Debió de declarar la guerra a los terroristas, no a los habitantes de Palestina. Y al invadir esa franja de Gaza, e ir arrasándolo todo, y ahora expulsar a la mitad de los habitantes, porque parece que allí viven 3 millones de habitantes hacinados en un pequeño terreno, amontonados, pues, hacinados quiere decir amontonados, pues se va, según mi opinión, va a comenzar todo el oriente, que la mayoría son musulmanes, el Medio Oriente, van a empezar a
pues hacer actos terroristas. Actos terroristas. Y entonces, pues esto se va aún aquí mismo, si el gobernador de aquí está con los islámicos, Bedoya, pues los judíos también pueden tomar algunas represalias, porque ustedes ya saben que la mayoría de los judíos aquí son personas importantes y ricas. Bueno, acá me dice que Nicolás Quintero que si ya me voy a dedicar a la política. No. La política, si yo me dedicara a la política, pues yo primero me unía a un grupo, a un partido o a un grupo. No pertenezco ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, ni a los morenos, ni a los verdes, ni al PT, ni a ningún partido. Bueno. En segundo lugar, los políticos hacen todos sus movimientos para obtener puestos. Entonces, cuando hay un candidato para presidente municipal, presidente de la República, gobernador, todos los que están en derredor quieren un hueso. Yo no quiero un hueso, yo ya tengo mi hueso eclesiástico. Y no quiero ninguna ayuda. Yo ya tengo 67 años y yo no voy a recibir nunca, no voy a pedir ninguna ayuda al gobierno. Porque yo vengo de otra época. Bueno, primero, pues yo tengo esa profesión de cura. Y ya tengo de cura 30 y tantos años. Por lo tanto, he aportado algo al fondo eclesiástico de la diócesis. Y eso me da una seguridad, una cierta seguridad, como a todos los que están sindicalizados, a los que están en una empresa. Y este canalito, pues yo lo uso libremente porque no lo tengo monetizado. Entonces, no gano nada económicamente con mis prédicas, pero me gusta explayarme en lo que yo creo que entiendo tantito. Ya sé que pueden haber otras personas más inteligentes que yo y que tienen más capacidad, pero lo que trato de hacer ver es la inconsciencia. Es como en las familias. En Aguililla se pelearon dos familias y para que terminara esa pelea, los Gil, quién sabe con los cuales, se tuvieron que ir todos los de una familia y los de la otra, porque los de una familia hacían fechorías, pero ya por parejo mataban a viejitos, a señoras, a niños. Venían los otros y mataban también a inocentes contrarios. Por lo tanto, mejor se salieron los Guízar, se salieron mejor de Aguililla y se acabó ese mal. En San José de Chilas también se pelearon, bueno, en el Naranjo de Chila, dos familias, los Ramos y no me acuerdo quiénes eran los otros, y también se acabaron. Ya el único que quedaba era uno preso, y cuando salió ya mejor no se fue allí a San José de Chila y al Naranjo de Chila. Bueno, entonces entiéndanme que estoy dando como una explicación de que el mal es muy fácil de provocar, pero a veces ya es imposible de detener, como cuando a una persona le prende a un cerro. Quizá al principio pueda apagar la quemazón, pero luego puede ser que el fuego se salga de control y ya nadie lo pueda apagar y queme todo. La guerra así es. La guerra así es. Y nosotros estamos en guerra, nada más que no lo entendemos.
Si cada día matan mínimo 70 personas asesinándolas por los grupos diferentes, pues quiere decir que estamos en una guerra, la guerra de los de Sinaloa contra los Jalisco, las 4 letras, la guerra de los templarios contra los migueladas, la guerra de los viagras contra otros grupos. Entonces hay una guerra, aquí hay una guerra, nada más que es una guerra como oculta, como callada, pero que produce cientos de muertes, desaparecidos, asesinatos, desgracias, destrucción de bienes, como cuando queman vehículos y la expulsión de las personas. Cuando gana un grupo, corre a todos los demás, a los que estaban antes. Y ya bueno, ahora me estoy extendiendo, pero la política tiene de polis, ciudad en griego, y el político es el ciudadano que se preocupa por el bien del lugar. Ahora, entre nosotros el político es un sinvergüenza, un abusivo, un corrupto, un mentiroso. Bueno, yo no soy político desde ese punto de vista, porque pues además yo jamás he recibido un 5 del gobierno. Repito, ni lo voy a pedir, aunque uno se puede tragar sus palabras, por supuesto. Bueno, voy a hacer sus comentarios. Sergio López, Fernando Hernández, Jaime Moreno. Bueno, muchas gracias, ya los mencioné. Luego está NO, la guerra es política por otros medios, decía Clausewitz. Bueno, ya no me acuerdo de los políticos de la guerra y de la paz, pero en realidad la guerra siempre es para quitarle a unos los bienes y los terrenos y la vida. Guadalupe Mendoza, buenas noches, Padre, que Dios lo bendiga y lo cuide de todo mal. Que nos cuide a todos de estas guerras calladas y soterradas, que es los asesinatos de por lo menos 70 personas al día en México, matan los delincuentes. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre, cuídese y que Dios lo bendiga. Cuidémonos. El síndrome de Nerón de Netanyahu, el síndrome del zar de Putin y el síndrome de el benemérito del doble K son los liderazgos más violentos en cuanto a civiles desaparecidos. Sí, en realidad Netanyahu es el Nerón. Ustedes ya saben que Nerón quemó Roma con la finalidad de acabar con aquella ciudad pestilente y desorganizada y hacer una ciudad nueva. Y como se murió mucha gente, le echó la culpa a los cristianos. Eso también hacen los verdaderos políticos, Nicolás. Le echan la culpa a la gente inocente y la torturan y la matan y la desaparecen, como están haciendo el Netanyahu con los de Gaza. Y como hicieron los del Hamas con la gente, los judíos que mataron en la fiesta y todos los demás. Rosa López, hola Padre José Luis, buenas noches, saludos para los del grupo. Rosa López, saludos. Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre. Disculpe, ¿cómo está el Padre Samuel? Muy mal, pero estable. No puede hablar. Lo alimentan a través de sondas. Creo que tiene una sonda también para orinar y otra sonda para ponerle los medicamentos. Entonces el Padre Samuel está crucificado.
está sufriendo, le dio una embolia, unos coágulos en el corazón, en una pierna. Bueno, está muy mal, pero está estable en ese mal. Algunos duran hasta 3 años. Bueno, Nicolás Quintero, ya te contesté que es la política verdadera y que yo no soy político. Hablo de la política en el buen sentido de la palabra, pero yo no soy político, ni lo quiero ser, ni nunca lo he sido, porque el político tiene que ser mentiroso y ratero. Bueno. La política está implícita en cada aspecto de la vida de todos, ¿sí? En ese sentido, si somos ciudadanos responsables, somos políticos. Eso infiere que la seguridad, la salud, la educación y la libertad están en manos de los caprichos del doble K. Bueno, sí, es otra cosa. Nosotros votamos por él, ahora lo tenemos que aguantar. Estamos arrepentidos, yo voté por el Cacas. A mí también me engañó Nicolás Quintero. Marina Carrillo, parece que no han entendido el contenido de sus charlas. Bueno, no es necesario que lo entiendan. No, a buen entendedor pocas palabras y a mal entendedor los dejamos en paz. ¿Por qué han de entender? A lo mejor no quieren entender o no pueden entender. O las dos cosas. Tere Villafana, padre, buenas noches, gracias por tenernos actualizados. Alfonso Martínez, saludos, buenas noches. De todas maneras, pues les digo que acá surgen rumores de que se metieron en una capilla, que mataron a uno, que el dron, sí, los drones sí existen, pero que hayan asesinado a alguien en una capilla, no. Hay otras cosas que posiblemente hay enfrentamientos y los está viendo. Pues lo último fue Nueva Italia, el Migueladas, los Templarios. Ahí le vamos a dejar. Amigas y amigos, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y recuerden que no me ofendo si me dicen algunas cosas y si las puedo explicar, pues las explico. Que Dios los bendiga.